Rompe el corazón de un artista y serás su mejor obra de arte. ¿Qué se rompe en una niña cuando quien debía quedarse se va? ¿Y qué se forma en su lugar? ¿Rabia? ¿Silencio? ¿Una especie de fortaleza que no pidió tener? ¿Un instinto de supervivencia disfrazado de independencia? No es solo su ausencia en la casa, es el eco de esa ausencia en todo lo que vino después, en cada decisión que tomaste, en los hombres que elegiste, en lo que callaste, en cómo aprendiste a no llorar. Porque cuando papá no está, algo más se va con él, y no siempre vuelve. Hay quienes dicen que el tiempo lo cura todo, pero a veces lo único que hace es enseñarte a vivir sin lo que necesitabas. Este no es un video sobre el odio, ni sobre la culpa, ni sobre señalar a nadie. Es sobre el nudo en la garganta que muchas arrastran desde niñas, sobre las respuestas que no llegaron y sobre lo que una mujer convirtió en canción cuando ya no le quedaban palabras. ¿Pa dónde se fue? Es apenas una pregunta, pero suena como un grito. ¿A quién le canta Mon Laferte en esa canción? ¿A su padre? ¿A la niña que fue? ¿O a todas las que se quedaron esperando a alguien que nunca volvió? Hay heridas que no buscan justicia, solo quieren ser contadas, y cuando no hay nadie que escuche, se canta. No elegimos nuestras heridas, pero sí qué hacer con ellas. Y a veces, del abandono nace la voz más fuerte, no para gritar, sino para cantar. Porque esto no es solo sobre un padre que se fue, es sobre lo que deja cuando se va. Es sobre una niña que se quedó sola y aprendió a llenar los silencios con música. Es sobre la resiliencia que no se ve en los escenarios, la que se gesta en la infancia, en el llanto escondido, en los cumpleaños sin abrazo. Es sobre cómo el dolor se transforma en arte y cómo el éxito no borra el pasado, pero lo resignifica. Es sobre una canción que no es solo suya, es una carta, es un puente, es un espejo, y sobre la complejidad de volver a mirar a los ojos a quien no estuvo cuando más lo necesitabas. Esta no es una historia para sentir lástima ni para buscar culpables, es para decir en voz alta lo que muchas aún callan. Para entender todo lo que sucede en esa voz que canta ¿Pa dónde se fue?, hay que saber quién es Mon Laferte. Norma Montserrat Bustamante Laferte nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile. Creció en el barrio Gómez Carreño, rodeada por su madre Miriam, su abuela materna Norma y su hermana menor Solange, en un hogar donde el dinero escaseaba. Las comidas muchas veces eran arroz con huevo o pan duro regalado a la cocina que duraba varios días. Cuando ella tenía 7 años, su padre biológico, Francisco Bustamante, un día se fue. En ese momento, algo cambió para siempre en su casa. Su presencia desapareció casi por completo. Mon recuerda con nitidez ese instante. Tenía 7 años cuando su padre tomó otro rumbo y jamás regresó con verdadero compromiso. El vacío fue creciendo en silencio, sin explicaciones, sin despedidas. En medio de esa ausencia, fue su abuela la que le regaló su primera guitarra tras ganar un concurso escolar a los 9 años. Esa guitarra y los boleros que escuchaba con ella fueron germen de su vocación musical, su refugio emocional. La música dejó de ser un pasatiempo y se volvió urgencia. A los 13 años, obtuvo una beca en el Conservatorio de Viña del Mar, pero prefirió forjar su propia senda, tocar en bares de Viña y Valparaíso, muchas veces a cambio de una comida o una bebida para ayudar en casa. Fue así como la guitarra se convirtió en su amiga constante cuando nadie más estaba. La infancia de Mon fue una mezcla de carencias materiales y emocionales. Nadie le enseñó a una niña a ser fuerte cuando papá se va, pero la música sí le susurró verdades que los adultos nunca dijeron. Ese silencio y esa guitarra marcaron la forja de la voz que vendría, intensa, melancólica y llena de cicatrices. Ese vacío de padre, esa casa donde el cariño cuando llegaba era incompleto, esa niña con una guitarra y dolor. No pocas niñas cargan silencios parecidos, padres que no regresan, madres que rehacen sus vidas con conflictos, cosas llenas de violencia callada, hambre real, infantil dependencia emocional. Muchas niñas crecieron con historias distintas en el país, en casas distintas, pero con ecos iguales.
Mi mamá no me escuchaba, tenía que callar para que no me golpearan. Esperé su regreso, fui buena para que me notaran. Historias que se repiten sin rótulos, sin voces. La infancia de Mon no es excepcional por ser una artista famosa, es un espejo de muchas, y esa guitarra era ruido y consuelo al mismo tiempo, la única voz que sabía escuchar sin juzgar. Tiempo después, en 2003, con apenas 19 años, entra al programa chileno Rojo Fama contra Fama, bajo su nombre real. A pesar del brillo del escenario, se sintió fuera de lugar. Tenía un montón de canciones escritas, pero nunca me hicieron caso. Recuerda, no me tomaron en serio. Era un programa de televisión y querían que grabara algo que funcionara de inmediato. Gracias al programa, lanza en julio su álbum debut, La Chica de Rojo, que incluso llega a número 1 en ventas en Chile y obtiene discos de oro y platino. Sencillos como Corazón Bandido y Yo Sin Tu Amor acaban en la radio, pero adentro, Mon sentía que aquello no era ella. Como dijo luego, eran unos explotadores de mierda. Voz joven, obligada a ser parte del decorado, sin control sobre su música. Mientras tanto, su padre, quien había estado ausente por más de una década, reapareció. Vivía en el norte de Chile como pintor reconocido. A los 17 años, Mon lo buscó tímidamente tras ver una exposición suya en televisión. Obtuvo su número, volvió a llamarlo. Fue como conocernos de nuevo. Era un nuevo papá, era otro hombre, y yo era otra hija. Dijo ella en una entrevista más adelante, reconociendo que su relación ahora es diferente, más consciente y menos cargada de expectativas pasadas. Mon trajo consigo ese recuerdo emocional en su corazón, pero al pisar la Ciudad de México en 2007, lo hizo sin capital, sin equipo, sin redes. Cantaba en el metro y se desplazaba cada fin de semana a Veracruz para cantar en un bar llamado La Casona. Y la lejanía de Chile no solo fue geográfica. En 2009, a los 26 años, el diagnóstico de cáncer tiroideo llegó como una sentencia para Mon. Le advierten que podría perder la voz. La operación deja secuelas, parálisis facial temporal, debilidad y riesgo de no volver a cantar. Sin embargo, 3 meses después, ya la vuelves a tener en un bar cantando de nuevo, contra toda lógica médica, porque tenía que sobrevivir. Esa fue la muerte de Montserrat Bustamante, dejó de ser ella. Lo que nació fue Mon Laferte, la mujer que cantaba desde el cuerpo y desde el dolor, con su nombre artístico reinventado, un look provocador, letras crudas y una honestidad casi ofensiva para algunos. Norma murió, dicen algunos, pero fue Mon quien se atrevió a llorar en voz alta, quien convirtió cada cicatriz en arte. El 2011 fue el año en que Mon Laferte lanzó su primer disco de estudio de forma independiente, titulado Desechable, un nombre que dice demasiado para quien sabe escuchar. La palabra misma es una cicatriz, habla de cómo se sintió ante la industria, ante la enfermedad, ante la vida y quizá ante sí misma. No era aún famosa, no tenía disquera, no era Mon Laferte, la estrella. Era una mujer que sobrevivió a un cáncer, que cantaba donde podía y que decidió volcar su alma en canciones que no pedían permiso para doler. Este disco es como una bitácora emocional de una mujer quebrada que aún no sabe que está aprendiendo a volar. Las letras van de la tristeza al enojo, del reproche al autoabrazo, del amor al desengaño, y aunque no tuvo gran difusión, ese trabajo ya traía lo que después sería una marca registrada: crudeza, dramatismo, intensidad. En 2012 participa como jurado en el programa chileno Factor X, ya con su nombre artístico consolidado. Este regreso parcial a su país fue más simbólico que profesional. Para muchos, fue la primera vez que escucharon a Mon Laferte, no a la niña de rojo, pero también fue la última vez que el personaje televisivo se dejó ver antes de su verdadera transformación artística. Ya no era Norma, pero tampoco era todavía Mon, la de los Grammys. Estaba en medio del cruce, en medio de esa tierra incierta donde uno decide quién será, y para un artista como ella, Factor X no fue el punto de llegada, sino una estación de paso. En enero de 2013, Mon Laferte lanzó Tornasol, su segundo disco bajo su firma independiente. Este álbum marcó un antes y un después, un salto estético y emotivo, con 14 canciones que exploran géneros muy distintos. Sencillos como Ángel Negro, Hey Hey, Tornasol y Orgasmo para Dos mostraron una voz más madura, cargada de dramatismo y sensualidad. Hospital plasmaba aquella dolorosa etapa con el cáncer. El lanzamiento fue seguido por la gira Tornasol, con conciertos en Chile, México, Perú, Guatemala y Estados Unidos. La gira se financió gracias a una campaña colectiva en México, que recaudó mucho más de lo esperado, convirtiéndose en gira nacional gratuita en varias ciudades. A veces, crecer es simplemente no quedarse en donde uno empezó. A veces, el arte es la única forma digna de gritar sin romperse la garganta. Después de Tornasol, Mon ya no era una promesa,
Era un grito que encontró eco, pero nadie ve la raíz cuando la flor por fin se abre. ¿Y qué es el éxito entonces? ¿Un aplauso? ¿Una gira pagada por extraños que creen? ¿O el momento en que logras mirarte al espejo sin cerrar los ojos? El dolor no siempre se exorciza en la primera canción, ni en la segunda, ni en la tercera, ni siquiera en un disco entero. A veces hace falta empezar desde el vacío, volver a nacer, pero esta vez con rabia, con cicatrices que se cantan, no que se tapan. Y es ahí donde empieza lo verdaderamente salvaje. El 31 de enero de 2015, Mon Laferte lanzó su tercer álbum de estudio, Mon Laferte Volumen 1. La primera canción que compuso para este proyecto fue Tormento, un tema premonitorio. Lo escribió emocionalmente bien, pero luego su vida dio un vuelco y la canción pareció describir su propio colapso emocional. Era una voz rota que no escondía nada. Otros temas como Amor Completo, Tu Falta de Querer, El Cristal o La Visita revelaban una Mon Laferte quebrada, enamorada, indiferente, intensa, honesta, sin filtro. Cuando salió este álbum, su público ya no la veía como figurita televisiva, la veían como una mujer que se desangraba con belleza. El álbum fue remasterizado por Universal Music México y comercialmente lanzado el 21 de agosto de 2015, alcanzando certificaciones de platino y oro múltiples veces en México y Chile. Tuvo nominación al Grammy Latino al Mejor Álbum Alternativo en 2016. Tu Falta de Querer se convirtió en un himno de despecho, de duelo, de restauración. Fue el single que conectó con millones, el momento en que la gente comprendió que Mon no proponía canciones bonitas, proponía verdades sin anestesia. Y hablemos un poco más de esta canción. Compuesta en 2014 en Lima, en un momento de ruptura después de una relación de 7 años y una infidelidad que la hundió en una depresión profunda, admitió haber pensado en suicidarse, sintió que todo se desmoronaba. Esta canción le dio forma al dolor, soledad, necesidad de ser escuchada, pero también una forma de redención. Cuando salió oficialmente en Mon Laferte Volumen 1 en 2015, el tema fue relanzado por Universal. Cada nota era una cicatriz expuesta al público. Alcanzó grandes certificaciones y nominaciones al Grammy Latino. Se convirtió en himno en estaciones de radio y en streaming, tanto en México como en Chile, donde resurgió años después con fuerza renovadora. El videoclip oficial, estrenado en octubre de 2015, muestra a Mon vestida como novia en entierro simbólico por el Cerro de San Pedro, un performance tan visual como emocional. El fuego, el llanto, la marcha, la liberación. Esta canción habla de traición, pero también de supervivencia, de cuando el cuerpo te dice basta y la mente se revela, de cuando ya no hay más fuerzas, pero aparece una chispa. Voy a escribir algo que me sane. Tu Falta de Querer es mucho más que un éxito. Es el momento en que Mon Laferte dejó de cantar para los otros y empezó a cantar para ella y para todas las que alguna vez se quedaron solas en una habitación. Rompe el corazón de un artista y serás su mejor obra de arte. ¿Has notado cómo el arte se vuelve más potente cuando ya fallaron los remedios? Mon no buscaba fama ni sustento, buscaba manos que entendieran sus cicatrices. Ese álbum fue absorber el dolor y devolverlo con matices, fuerza, ternura, fuego. Y cuando una canción empieza a dolerle a millones, ya no es solo una canción, es voz colectiva, es un puente. El 28 de abril de 2017, Mon lanzó su quinto álbum de estudio, La Trenza. El disco reunía 11 canciones y mostraba una paleta sonora ecléctica: cumbia, bolero, rock, vals peruano, música andina, folclore, pop, etc. Un mosaico de identidad latinoamericana sonora en constante tensión. De este álbum destacaron 2 colaboraciones que rompieron fronteras. Amárrame con Juanes, una cumbia poderosa lanzada como primer sencillo en febrero de 2017. Fue un éxito arrollador. Llegó al número 2 en radios de Chile y México. Se convirtió en tendencia inmediata en Spotify y YouTube y ganó el Latin Grammy a Mejor Canción Alternativa, con nominaciones a Grabación y Canción del Año. Y Mi Buen Amor, colaboración con Enrique Bunbury, balada de corte rock pop que mostró una intimidad compartida, una voz que se extiende más allá del dolor en una elegancia contenida. Y entre los sonidos ecléticos de La Trenza, emergió una canción que rompió moldes. ¿Pa' dónde se fue?
Compuesta alrededor de 2017, es una carta sonora que nace de un correo electrónico que Mon escribió a su padre, un ataque de valor tras años de silencio, donde por fin enfrentó el abandono que sufrió desde niña. La canción surgió con facilidad porque estaba esperando ser escrita. Un guayano delicado con tintes de folclore andino que él escuchaba cuando vivían juntos, y que después dejó de escuchar. La letra no pide reproches, pregunta con dolor, no hay odio, hay nostalgia, hay interrogantes que queman, y no solo es una canción cualquiera, es un espejo para niñas y mujeres buscando en tantas sombras el calor de una figura que se fue. Es una confesión convertida en puente para que muchas se respiren juntas el eco de un abandono antiguo y compartido. En redes y plataformas, el tema se viralizó con fuerza, una herida colectiva expuesta en una canción. Cuando una letra tan vulnerable encuentra millones que la repiten, deja de ser canción y se convierte en algo más grande. Esta canción no solo es sobre Mon, es sobre cada silencio robado, cada cumpleaños sin voz paterna, cada generación creyendo que eso no se nombra, y luego se nombra, luego se canta, y el canto libera. No cura todo, pero nos permite existir en nuestra verdad. El álbum fue certificado diamante en México, platino múltiple en Chile y Perú, y disco de oro en Colombia y Ecuador. A veces, reinventarse no significa empezar desde cero, significa entrelazar la herida con los hilos de lo posible. La trenza no es solo música, es la voz de un relato que ya no se queda en la habitación. Cuando una mujer marca su nombre en un álbum y le canta al abandono, al amor, al olvido, y eso hace reventar estadios. Eso habla de una verdad colectiva dispuesta a escucharse. Mon pasó de la soledad de su guitarra en callejones a ser la voz de un continente que aprendió a convocarse en su voz rota. Después del desgarro que fue la trenza, Mon decidió mirarse a sí misma con otro lente, pero esta vez no como la hija que canta al padre ausente, sino como una mujer entera, con deseo, con contradicciones, con rabia, con cuerpo. Así nació Norma. Un álbum grabado en una sola toma con músicos en vivo en los estudios de Capitol en Los Ángeles. Una osadía técnica y emocional, una sola línea de voz, sin dobles, sin ediciones, tal cual como salía de su garganta. Así quedaba, cruda, viva, imperfecta. Ese disco lleva su segundo nombre, Norma, el que casi nadie conocía, el que quedó atrapado en la infancia antes de que Mon Laferte naciera. Y al elegir ese nombre, Mon no solo escoge mostrarse sin máscaras, escoge rescatar a la niña que fue, a la adolescente dolida, a la mujer incompleta. Las canciones de Norma no piden permiso, el mambo, ¿por qué me fui a enamorar de ti? Cada una es un retrato sin filtro de lo que ama, desea y sufre. Es un disco sobre amar al mal, amar mucho, sobre la lujuria que no pide perdón, sobre la vulnerabilidad de una mujer que se entrega y se rompe. No hay espacio para lo políticamente correcto. Hay carne, hay piel, hay abandono también, pero esta vez en la forma de amantes, no de padres. El álbum 6 no es solo un homenaje a la música regional mexicana, es en muchos sentidos la maduración de todo el dolor, búsqueda e identidad que Mon Laferte ha venido esculpiendo con los años. Este disco es una carta escrita desde la cicatriz, no desde la herida. Ya no es el grito adolescente del abandono, ni la súplica desesperada de quien ama sin medida, es el canto de alguien que ha sobrevivido a sí misma. 6. Huele a tierra, a ranchera, a bolero, a tradición, pero también a despedida, a reconciliación. Te vi, se me va a quemar el corazón. Que se sepa nuestro amor, todas llevan dentro la misma pulsión, la de una mujer que ya no canta para ser escuchada, sino para liberarse. Y entonces, la maternidad. Después de luchar contra la infertilidad y compartirlo públicamente, Mon anunció su embarazo en 2021. La niña que fue abandonada ahora traería vida al mundo. Una nueva generación, una segunda oportunidad, quizás, no para reparar el pasado, pero sí para darle otro sentido. La maternidad de Mon no ha sido romantizada, no hay cuentos de hadas en sus palabras, solo sinceridad, cansancio, amor real, confusión, pero también hay algo más. Un deseo de sanar hacia atrás, a través de lo que viene. Ya no se trata solo de cantar su historia,
se trata de acompañar otras. El álbum 6 fue la antesala de un renacimiento más profundo, pero entre 2021 y 2022, mientras emprendía su gira por América, Mon vivía uno de los capítulos más íntimos, sus últimos meses de embarazo en pleno escenario. Desde marzo hasta julio de 2021 vivió en un Airbnb en Los Ángeles, donde descubrió que estaba embarazada y compuso 1940 Carmen, un disco autobiográfico, minimalista, nacido entre hormonas y urgencias emocionales. Las canciones retratan el deseo, la maternidad, el cambio y los fantasmas que ya no se callan. Algo es mejor y Niña hablan del anhelo de ser madre. A Crying Diamond expone el abuso adolescente que por años quedó en silencio. Mientras tanto, seguía en gira. Con casi 6 meses de embarazo, brindó conciertos intensos hasta el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, donde su voz comenzó a flaquear. El cansancio le envolvió, pero no se detuvo. No me pienso detener. Voy a dar a luz en el escenario, dijo. Este tramo de su vida fue capturado por Netflix en el documental Mon Laferte, Te Amo, estrenado el 1 de agosto de 2024. Una producción que mezcla la gira, la maternidad, su infancia difícil, el trauma del abandono, los abusos y su expresión artística, cruda y real. El documental no es una biografía pulida, sino una confesión visual. Ella en el escenario, ella en el camerino, ella embarazada, ella confrontando el pasado ante las cámaras. Se ve que da a luz a su hijo Joel, poco tiempo después del cierre de esa gira, y que tiene su primer concierto como mamá en el Auditorio Nacional lleno, con su bebé en el camerino mientras ella domina el escenario con hambre y humildad contenida. Con Autopoietica, lanzado el 10 de noviembre de 2023, Mon coronó una etapa, su octavo álbum, bautizado con un término que significa crearse a uno mismo. Fue una declaración. Ya no iba solo a cantar experiencias, sino a tallar su realidad como constructora de sentido. Su sencillo, Tenochtitlán, presentó una estética electrónica poderosa y el disco exploró nuevas texturas con la confianza de quien sabe exactamente qué voz quiere ser. En 2024 empezó la gira Autopoietica, una cruzada de más de 50 conciertos por América y Europa, terminando el 23 de noviembre de 2024 en Viña del Mar, su ciudad natal. El momento de cerrar el ciclo donde nació tras haber recorrido continentes fue simbólico, un retorno con resonancia transformada. En muchos de esos conciertos cerraba con ¿Pa dónde se fue? El mismo canto que comenzó siendo una carta traumática se convirtió en el himno compartido, coreado por miles como si fuera su propia voz. No solo música, sino una sanación colectiva en vivo. Imagínate esto, una niña en Viña del Mar preguntándose por un padre que nunca llegó, con una guitarra como única compañía, una mujer que transforma ese silencio en canto, una canción que pregunta sin esperar respuesta, una persona que escribe sobre esa herida y luego la enfrenta en un documental mientras lleva nueva vida dentro, y al final regresa al mismo lugar donde empezó, con esa canción resonando entre gente que dice, sí, yo también. No es una historia con final cerrado, es un ciclo abierto, dolor, creación, palabra, encuentro. A veces no se trata solo de que alguien te haya abandonado, a veces es que nunca existió para empezar. Es crecer buscándole la voz a un eco que jamás hizo sonido. Es inventar un rostro con retazos de recuerdos que no viviste. Es tener hambre y no saber de qué. Eso le pasa a muchas, a tantas que no importa si fue el padre que se fue, o el que se quedó como si no estuviera, o el que vino de vez en cuando a destruir lo poco que habías logrado armar. Hay quien lo buscó por años y lo encontró, solo para descubrir que su ausencia era más amable que su presencia. Hay quien lo encontró muerto y lo lloró sin haberlo vivido nunca. Y otras, muchas más, decidieron matarlo en vida. Cerraron la puerta por dentro y sellaron su alma con candado. Y aún así, lo siguen soñando, lo siguen esperando, lo siguen odiando con lágrimas. ¿Y qué hace una con todo eso? ¿Dónde mete ese agujero que no cierra? ¿Dónde se entierra la carta que nunca te respondieron? Mon Laferte la cantó. Le puso nombre a lo innombrable y lo gritó desde un escenario con miles de extraños que se sabían la letra porque también sabían el dolor. Y esa canción, ¿Pa dónde se fue?, no le pertenece solo a ella, es de todas. De cada una que se preguntó,
¿Por qué no fui suficiente? De cada una que se cansó de buscar respuestas en el vacío. De cada una que se hizo madre jurando jamás repetir la historia. A veces tu historia de abandono no tiene redención. No hay reencuentro. No hay carta que llegue. No hay rostro que te diga perdón. Pero aún así puede haber paz. Abraza a tu madre y perdona a tu padre, porque no necesitas cerrar la historia con quien te la rompió. A veces se cierra adentro, cuando entiendes que no tenerlo no te hizo menos, sino más fuerte, más sensible, más viva. Esa niña rota ya no pregunta, ahora canta, y lo que antes era vacío, hoy es eco lleno, y el lugar del padre es ocupado por el arte, por la voz, por las otras, por el grito compartido, por la mujer que llora en la segunda fila, por la hija que se seca las lágrimas y por fin suelta el nombre de quien la dejó. El abandono es un crimen silencioso, pero si logras sobrevivirlo, si logras caminar con las piernas torcidas del dolor y aún así bailar, entonces ocurre un milagro. El dolor se hace arte, el llanto se vuelve voz, la herida es una herida, sí, pero ahora brilla. Y hay algo hermoso en eso, porque quien rompe tu corazón termina siendo tu mejor obra de arte.